Con Carol. ¿Con Carol? Con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Bienvenidos a Carol de Podcast. Yo estoy feliz aprovechando unas vacaciones que tiene Paloma. Y a propósito de un tema que, como ustedes saben y ya conocen, para mí es muy importante. Hablar de salud mental siempre ha sido para mí de mucho valor, porque vivimos en una sociedad donde todavía es un tema que no lo tratamos con normalidad. Y por eso, en el día de hoy me he apoderado de Carol de Podcast para hablar de este tema tan importante de salud mental. Y a propósito de que se celebró el Día del Psicólogo en la República Dominicana, hablar de lo importante que es este profesional dentro del área de la salud mental y hablar además de un proyecto interesantísimo que hay de podcast donde abordan temas que también son de muchísimo valor para toda la audiencia en temas de salud mental. Estoy acompañada de Camila Hasbún en el día de hoy. Camila, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Un placer enorme tenerte aquí, hablar de un tema que, bueno, por tu especialidad sé que te interesa, que es el tema de la salud mental. Totalmente. Primero hablemos, antes de entrar en el proyecto que ustedes tienen y que comparten, ¿quién eres? ¿Cómo llegas a la psicología? Bueno, todo el mundo dice que yo soy una psicóloga rara, siempre empiezo así mis introducciones, porque soy una persona que desde pequeña he crecido en un ambiente de familia empresarial, dentro de todo lo que me he rodeado, como que siempre ha habido ese ambiente de muchas matemáticas, mucha logística, mucho tema de empresas, y yo dentro de todo siempre traté de encajar en ese mundo, porque soy la más grande, era como lo que se esperaba de mí de alguna u otra forma, pero yo siempre me había sentido como muy alineada a todo lo que tenía que ver con el análisis. Con humanidades también. Exacto, en el área humanidad, entender a las personas, la conducta detrás de las personas. Y una persona una vez me dijo, ya yo estaba prácticamente inscrita en la carrera de administración de empresas, y porque yo no había pensado fuera de ahí, de que ven acá, tú das para psicología. Y ahí se te prendió pero espérate, Pero la verdad es que nunca me había visto en este ambiente de tú a tú, en términos terapéuticos, y yo no sabía realmente a dónde me iba a llevar el camino de la psicología. Igual me entré. Y creo que yo inauguré un área dentro de la poco familia. conocida dentro de la familia de la psicología. Y realmente la psicología no es solamente dar terapia, y yo soy un ejemplo de eso. La psicología es mucho más que eso. Y yo me he dedicado principalmente a la parte clínica en evaluaciones y diagnóstico, que es una parte mucho más científica. Me gusta mucho la investigación. Hice una maestría en neurociencias, por lo que sé del cerebro como para aplicarlo a la vida bien práctica, diaria, y eso realmente yo he encontrado mi pasión en ese mundo. Pero qué bueno que pudiste romper un esquema familiar donde la psicología no estaba para nada en el aire, en lo absoluto. La neurociencia la mencionas porque tienes una especialidad, es una rama, digamos, que está dentro del área de humanidades porque se mezcla un poco con la psicología. La gente no la conoce muy bien. ¿De qué se trata brevemente? Pues la neurociencia está dentro del área de las ciencias, es como la parte más macro de todo lo que tiene que ver con el estudio del sistema nervioso. El cerebro, la columna y cómo el cerebro funciona o todo nuestro sistema nervioso en general funciona para generar conductas súper complejas, como caminar, comer, correr, sentir. Y todo eso se estudia y se puede aplicar a la psicología bajo la neurociencia más cognitiva, es decir, como la que se estudia más relacionada con la mente. Pero en general es como una sombrilla que engloba todos los estudios biológicos de cómo el ser humano funciona. Y bueno, todo esto se aplica a toda la parte mental, socioemocional, etcétera. Digamos que es una forma más completa de ver el comportamiento humano, porque estamos viendo la parte humana, pero también la parte física, cómo funciona. La más biológica, funcional. Genial. En nuestro país, el tema de la neurociencia se está abordando con profesionales como tú y otros que conozco desde la investigación. O sea, no se está abordando se pudiera desde el tema terapéutico. O sea, se puede dar terapia. Se puede tener conocimientos. Por ejemplo, una rama de la neurociencia generalmente puede ser la neuropsicología, en la que se puede dar rehabilitación terapéutica, por ejemplo. Pero así como tal, no tiene un enfoque terapéutico la neurociencia, sino más científico. ¿Qué es lo que hace el neurocientífico? Básicamente dedica su vida al estudio del cerebro bajo ciertas hipótesis y crea conclusiones y papers científicos diciendo, bueno, hay una relación entre esto y esto. Yo, por ejemplo, no hago eso porque no me dedico a la parte de investigación. Investigación per se, claro. Pero
tengo el fundamento del conocimiento en general para aplicarlo a la parte como más práctica y, por ejemplo, en mi caso, dar capacitaciones, bienestar, todo lo que tiene que ver con la parte escolar también, docencia y aplicar neurociencias en todas las áreas que se puedan aplicar. Genial. Tú ya has hablado un poco de ti, de cuál es tu entorno profesional. Compartes un proyecto que me encanta. Ojalá hubieran 10, 20, 30 proyectos de podcast como este proyecto comunicacional que ustedes han armado junto a Mónica, tu amiga. Sí. Cuéntame un poco de Mentes en Perspectiva. Bueno, esto surgió, la verdad que Mónica y yo somos amigas de chiquita, de los 2 años nos conocemos, nacimos juntas. La psicología nos volvió a unir en algún punto del camino y estábamos conversando, bueno, como que cada una como que quiere formar algún tipo de proyecto, nunca lo habíamos hablado, después como que dijimos, bueno, pero ven acá, vamos a hacerlo juntas, tú tienes una perspectiva, yo tengo otra, porque Mónica es muy terapeuta, muy clínica y yo soy muy científica. Claro. Entonces, las dos hicimos como esa mezcla súper interesante y creamos justamente este año, ya estamos acabando la primera temporada, el podcast Mentes en Perspectiva. ¿De qué hablamos ahí? ¿Qué es lo que vamos a escuchar en ese podcast? Hablamos de todo lo que tiene que ver con la parte psicológica, emociones, personalidad, padres, crianza, todo lo que compete a lo psicológico, pero le damos un enfoque también neurocientífico, práctico. Y que la gente pueda también utilizar en su casa, claro. Exactamente. A Mónica y a mí nos encanta fundir. Sí. Nos encanta encontrar orígenes, nos encanta poner a la gente a reflexionar y muchos de nuestros episodios se han basado en eso, realmente a tocar fibras. Y hemos visto que la gente nos pone en los comentarios, me di cuenta de tal cosa. Claro. Eso era exactamente lo que queríamos que se lograra. Como que llegar a ese punto donde yo pueda decir, ok, aquí hay un punto de mejora, claro, o me di cuenta de esto y tiene un fundamento científico además, entonces déjame empezar a trabajarme en ese sentido. Sí, digamos que es como un punto de partida. Nosotros también con nuestro podcast decimos, bueno, por lo menos es un punto de partida de información. Totalmente. Para que a partir de ahí podamos buscar ayuda. Que buscar ayuda es ir al terapeuta. Mucha gente, y lo hemos abordado aquí muchas veces, la gente tiene la mala concepción de que ir al psicólogo o el que va al psicólogo está loco. Hay como ese estigma alrededor de la terapia. Totalmente. Sin embargo, tenemos que sacar ese estigma, porque ir donde un terapeuta, donde un profesional de la conducta, no significa que estás loco. ¿Cómo una persona puede sacar un poco ese estigma, entender que ir a terapia es completamente normal y que así como cuando nos duele un dedo podemos ir también donde un terapeuta de la conducta? ¿Cómo puede la gente, primero, sacar ese estigma y segundo, identificar cuál es el momento en el que yo necesito una terapia? Sí, la verdad es que el estigma viene por todo este tema cultural que nos ha introyectado con relación a las películas, los lugares psiquiátricos. Asociamos directamente la parte clínica de la psicología con la parte más de trastornos mentales, claro, severos, que claro, realmente son incluso la minoría. Pero realmente una terapia como tal, o sea, como definición, es un proceso en el cual una persona se comienza a entender como ser humano y se le da un acompañamiento para potenciar. Claro, porque al final el trabajo es del que recibe la terapia, no del terapeuta. El terapeuta es un acompañamiento. Es un acompañamiento que te ayuda y te da herramientas para encontrar cosas de ti que tal vez tú no querías ver. Lo que pasa es que los procesos terapéuticos definitivamente cuestan mucho. Claro. Cuesta mucho ese viaje esfuerzo. Al interior es molesto. Totalmente. Claro. Incomoda bastante. Y muchas veces la gente incluso se escuda en el tema del estereotipo para no acudir a un proceso. Más por temor que por el estereotipo. Exacto. Adquiere mucha responsabilidad, adquiere mucha valentía, sobre todo. Sí, señor. Pero cuando uno entra en un proceso, se da cuenta que no tiene nada que ver con lo que era. En lo absoluto. Con lo puro. O sea, en lo absoluto. Realmente es una persona normal que acompaña a otra persona normal, claro, a entender cosas normales de la humanidad, claro, para que uno funcione. Para generar herramientas para funcionar, para ser más funcional, digamos. Totalmente. Claro. Y ayudar a los demás a su alrededor a ser más funcional. A mí me gusta una frase mucho que dice que yo voy a terapia por aquello, todo lo que dijeron que no iban a ir a terapia en mi familia. Exactamente. Pero entonces, cuando yo soy una persona que nunca fui a terapia, crecí con el estigma natural, ajá, de que ir al psicólogo es la última opción porque hay que estar loco para ir. ¿Cuáles son esas señales, esa sintomatología
o eso, bandera roja, pudiéramos decir, que yo puedo identificar de que ya es el momento de yo buscar un soporte con un terapeuta? Uh-huh. Mira, yo soy partidaria realmente de que nosotros no tenemos que esperar ese momento de alertas rojas para entrar en un proceso terapéutico. Yo, obviamente, soy psicóloga, tuve que entrar obligatoriamente en un proceso terapéutico y yo pensé que no tenía ninguna demanda cuando me senté delante de un terapeuta. Inmediatamente comencé a hablar y a salir del caparazón, pues me di cuenta que había muchísimas cosas ahí tapadas que necesitaban ser trabajadas. Claro. Pero si la carrera no me obligaba, nunca iba a llegar, probablemente. Claro. Entonces yo soy partidaria de que siempre hay que en algún momento de la vida, aunque no haya señales, todos necesitamos algún tipo de acompañamiento, de ayuda, aunque sea breve. Claro. Por lo menos para conocernos, para entender, bueno, quién yo soy, qué yo hago, cómo puedo aportar, en qué yo afecto a los demás. Claro. O sea, algo bien puntual. Pero ya cuando hay personas que tienen una necesidad particular, alertas rojas, es cuando yo me comienzo cuando las emociones comienzan a hablar por mí, yo diría. Me comienzan a comunicar cosas, me comienzo a sentir fatigado, me comienzo a sentir con dolores de diferentes tipos, que muchas veces también suelen ser emocionales. Claro. Mi mente comienza a no parar, estoy sintiendo algún tipo de malestar que no sé manejar, alguna persona externa que no sé cómo tener bajo control o me está afectando mucho emocionalmente. También son síntomas principales que me pueden llevar a un psicólogo. ¿Cuánto dura un proceso terapéutico? Eso generalmente no se sabe. No. Puede ser algo como que yo lo necesite para algo breve, como que yo necesite para trabajarme a mí mismo. Y la misma recurrencia la va diciendo la severidad de lo que uno va presentando. Claro, totalmente. Y definitivamente la terapia es tan maravillosa que incluso en procesos que son normales en la vida de cualquier ser humano. Voy a poner un ejemplo. Que lo viví con una amiga. Sus hijos crecieron. Y sus hijos estaban en su casa, pero ella veía el proceso de que eventualmente sus hijos se iban de su casa. El nido vacío. Y entonces viene este tema del nido vacío, de la angustia, hasta en esos procesos que son humanos, completamente natural en la vida de muchísima gente. Tener un terapeuta al lado que te ayude a entender cuál es ese proceso que estás viviendo, yo creo que vale la pena. Totalmente. Vale la pena ir a terapia. Exacto. Vamos entonces, antes de finalizar, a hablar de Mentes en Perspectiva, dónde la gente puede conseguir el podcast, dónde se acerca a ustedes. Yo creo que es un proyecto de muchísimo valor, como decía en inicio, para que la gente por lo menos tenga el punto de partida de la información. Sí, nosotros estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en nuestra página de Instagram, Mentes en Perspectiva. Mónica ojalá nos hubiera podido acompañar aquí hoy, no pudo porque está teniendo dificultades de salud, pero realmente nosotros aportamos ahí mucho. Todos los aspectos ahora es para valientes. El podcast es no es para consumir. No es cómodo. Exacto, no es para dejar pasar. Claro. Es para trabajarse, para abrirse puertas que tal vez uno no se veía. Y nos va a encontrar en todas esas áreas digitales como Mentes en Perspectiva. Están nuestros 2 perfiles también para poder consumirlo. Perfectísimo. Qué placer hablar contigo. Igual. De verdad, un saludo a Mónica. Ustedes recuerden, Mentes en Perspectiva. Lo buscan así, hasta googleenlo, que ahí les sale todo. Y aprendan que definitivamente el hablar de estos temas lo que nos genera es mayor calidad de vida, que podamos identificar cuáles son las cosas que no nos están haciendo vivir de una manera funcional. No le tengan miedo. Celebremos juntos este Día del Psicólogo con todos los psicólogos y terapeutas que hay en nuestro país de muchísimo valor, que están esperando por ustedes para hacerle la vida más fácil. Totalmente. Gracias. Un placer tenerte aquí. Hasta aquí, Carol, de Podcast. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.